Continuando analizando pues el impacto de una inversión, como fue o como es y sigue siendo la de Barrick en República Dominicana, y las implicaciones que esto podría tener en términos de el enfoque y las políticas del sector minero, un elemento adicional y muy importante de estos procesos de explotación minera es la vinculación que tienen con el resto de la economía. Para llevar a cabo la explotación, claramente que, como dijimos anteriormente, la energía es un factor fundamental, pero además la contratación de bienes y servicios de otras empresas dominicanas que ayudan en ese proceso, pues forman parte de un todo. Como pueden ver en pantalla ahora, podemos ver que anualmente, digamos en el año 2017, las compras de Barrick en la economía dominicana ascendieron a 281 millones de dólares. O sea, cada año Barrick compra alrededor de 300 millones de dólares. De esos 1.450, 1.500, hay 300 millones de dólares que constituyen compras locales. De esas compras locales, si ustedes ven ahí, obviamente un elemento importantísimo es el combustible. Y ya no solamente el combustible para la planta, que ellos regularmente lo importan, esto es combustible para que las maquinarias, los tractores, todas las máquinas que se utilizan en el proceso de explotación, pues claramente puedan operar. Entonces, ese es un elemento fundamental. El segundo son servicios de arquitectura e ingeniería que compra Barrick a arquitectos e ingenieros dominicanos, porque estos son compras locales. Estas compras de estos servicios son fundamentales para todo lo que es el proceso de explotación, el proceso de remediación ambiental también. El tercer acápite importante es maquinarias, equipos y piezas que le compran a empresas dominicanas, ya sea que importan esto o empresas dominicanas que producen. Se compran explosivos, repuestos y partes, otros materiales mineros y otros bienes y servicios que se compran también para todo el proceso de la mina. Pero se están comprando 281 millones de dólares a empresas dominicanas. Un aspecto interesante es que con el tiempo han ido identificando proveedores alrededor de la mina, o sea, proveedores de empresas que sean empresas que trabajen en lo que le llamamos el distrito minero, que es obviamente Sánchez Ramírez, Monseñor Noel. Y de hecho, ya hoy en día se le compran alrededor de 29 millones de dólares a esos proveedores que quedan alrededor de la mina. Esto constituye aproximadamente un 14% del total de las compras que no son combustibles que hace Barrick Pueblo Viejo. O sea, de todas las compras que hace Barrick, excluyendo la parte de combustible, claramente, el 13% es comprados a proveedores locales alrededor de la zona. Y eso es un elemento fundamental para la sostenibilidad del proyecto en el largo plazo. O sea, se están generando rentas y rentas de todo tipo, tanto salariales como rentas de inversionistas alrededor de las minas también. Entonces, cuando nosotros combinamos, por un lado, los sueldos y salarios que paga directamente Barrick Pueblo Viejo a dominicanos, cuando eso lo combinamos con compra de bienes y servicios a empresas locales, y todo esto, entonces, de alguna manera u otra, lo que hace es que va a parar a manos de locales dominicanos, y a esto adicionalmente le decimos, ok, pero ¿y qué hacen esta gente con este dinero? Bueno, regularmente esos sueldos y salarios van a parar nuevamente en la economía a través de lo que son compras de bienes y servicios, y las ganancias de los inversionistas, parte se van a compra de bienes y servicios y otra parte se van a reinversión dentro de sus mismas empresas. Y eso es lo que regularmente se conoce como los impactos directos, indirectos e inducidos de este tipo de actividad. Hay algo fundamental que debemos entender. Cuando uno realiza este tipo de análisis, es importante saber cuál es el enfoque que se le va a dar. En el caso de la exportación, es muy interesante,
Porque de no exportarse ese oro, esas rentas no llegarían a República Dominicana. Esas son rentas que están fuera de República Dominicana, que al existir la posibilidad de nosotros vender oro, entonces tenemos la posibilidad de atraer a la República Dominicana dinero y rentas que están fuera en el mundo buscando ese bien y servicio que, como ya yo hoy lo estoy explotando, entonces parte de ese flujo que antes iba a otros lugares, a otros países, pues entonces está fluyendo hacia la República Dominicana. Y obviamente, por eso, ese impacto, cuando entra ese dinero, tenemos que analizar dónde se queda en el camino y cómo se distribuye en el resto de la economía. Cuando ese dinero entra, parte de ese dinero se va a salarios de personas que trabajan en la mina, parte se va al Estado Dominicano a través de impuestos, parte se va a salarios de personas que trabajan en contratistas de la mina, otra parte se va a ganancias que hacen los dueños de las empresas que le dan trabajo a la mina, y finalmente todo eso genera un consumo de bienes y servicios en la República Dominicana que si no se exportara no se pudiese generar ese consumo, y ese consumo vuelve y entra a la economía a través de compra de bienes y servicios diversos, comida, combustible, diversión, ropa, y eso vuelve y genera bienestar dentro de la economía alrededor de creación de empleos inducidos por ese consumo. Entonces está en la parte directa, que es la parte que la genera directamente la operación, la indirecta, que es el impacto que tiene sobre los contratistas, y la inducida, que es el impacto que tiene en el resto de la economía al generar consumo que va a parar al consumo de bienes y servicios de la economía. En pantalla ustedes pueden ver cómo nosotros resumimos ese impacto. En la parte izquierda nosotros podemos ver que el impacto directo de Barrick, digamos que es un 70%, y ese impacto directo se va 68 millones a sueldos y salarios, es un 1.32% del PIB Barrick, un 70% del PIB de minería. Barrick, solamente la empresa Barrick es un 70% del PIB de minería. Y como ustedes ven en la parte derecha, de ese total, de los 1.500 millones, 1.000 millones es lo que nosotros le llamamos un impacto directo, y 500 millones es un impacto indirecto e inducido. Vamos a ver, de esos 1.500 millones, 70 millones se van a sueldos y salarios dentro de Barrick, 257 millones se van a renta de los inversionistas del proyecto de Barrick, 138 se va a pagarle a acreedores que le prestó dinero a Barrick para el proyecto, 327 millones se va a impuestos que paga Barrick al Estado Dominicano, 216 se va obviamente en lo que se conoce como consumo de capital o depreciación, 121 millones se van a salarios que están fuera de Barrick, ya sea en los contratistas o en los otros sectores que se ven impactados positivamente por el consumo, y 338 millones a renta de la inversión de los dueños de estas empresas que están allá afuera, le dan servicio a Barrick o son impuestos. Y además se generan 37 millones adicionales en impuestos, porque todo ese consumo que sale allá afuera finalmente paga ITEVI, paga impuestos selectivos, entre otros. Si yo lo viera desde otra perspectiva, y me pregunta, Jacqueline, pero al final del día, ¿cuánto se queda en República Dominicana? ¿Cuánto se queda en República Dominicana? Pues se quedan unos 890 millones, se quedan en República Dominicana, ya sea en salarios directos, indirectos, inducidos, en impuestos o en rentas de inversionistas locales que le dan servicio o que son parte de esa cadena de consumo. Y solamente 394, el 70% se queda en República Dominicana. Y eso es un número muy importante. Ese 70% que se queda en República Dominicana, estamos diciendo que tras buenas negociaciones de contrato, tras una relación estable a largo plazo, explotar la minería de manera sostenible deja impactos importantes en el país. Algunas personas sacan la bandera y dicen, bueno, Jacqueline, ¿y el impacto ambiental? Bueno, pues hay que ir a la mina a ver el impacto ambiental. Es tan interesante que cuando entra el proyecto tiene que desalojar hogares que están alrededor de la mina, se hace un proceso junto con el Banco Mundial, se desalojan esos hogares, se quedan 35 hogares cerca de la mina, y hoy en día esa cantidad de hogares
llega casi a 1.000 hogares. Volvieron hogares alrededor de la mina. ¿Y por qué volvieron hogares alrededor de la mina? Claramente se ha dado un proceso donde las personas de alguna manera u otra han identificado que estar cerca es mejor, entre otras cosas. Un elemento importante para nosotros resumir eso del impuesto directo inducido, ustedes van a ver ahí en pantalla, que cuando nosotros hacemos los impactos y decimos, mira, el proyecto o la empresa y la operación genera un 1.3% del PIB, esa sola empresa un 1.3%, 2.198 empleos y más de 1.000 millones en lo que nosotros conocemos que es valor agregado. Pero el impacto total sube a que Barrick Pueblo Viejo representa un 2% del Producto Interno Bruto, casi 20.000 empleos, o sea, esos empleos indirectos, esos empleos directos, que son alrededor de 2.200, se multiplican casi por 10 cuando tomamos en cuenta el impacto en contratistas, los bienes y servicios que se consumen en la economía, el impacto en otros sectores. Y de eso el 70% de ese valor agregado se queda a nivel local y generando 850 millones para la cuenta corriente. Como ven en pantalla, todo ese spillover, todo eso que se queda sobre la economía se ha visto en los hogares. Y hemos visto, por ejemplo, cómo la penetración bancaria, préstamos hipotecarios crecieron un 388% en estos 10 años versus 236% para el resto de la economía. Los préstamos, los créditos personales un 237% versus un 181%. Miren cómo ha aumentado la penetración bancaria fuertemente, un incremento importante en la penetración de las tarjetas de crédito, un crecimiento importante en los depósitos y un elemento fundamental es el índice de desarrollo humano que calcula el programa de las Naciones Unidas. En el año 2010, en esa zona el índice de desarrollo humano era 40, cuando lo comparamos, digamos, con Santiago, que era un 45, y hoy, cuando se calcula el mismo índice, es muy cercano al que tiene, por ejemplo, la provincia de Santiago, que es un 50 versus un 51.3. O sea, al final del día, esos resultados se ven. Claramente, la inversión de Barrick, como se puede ver aquí, es una inversión de una sola empresa, el gran impacto que ha tenido en la economía. Esto nos deja como resultado repensar ese modelo que queremos para el sector minero, que sea de manera sostenible, pero que siga dejando los beneficios que tiene que dejar. Imaginemos si nosotros tendríamos más Barrick en República Dominicana. Muchas gracias por su atención y por acompañarnos nuevamente en este su triángulo. Nos vemos el próximo fin de semana.